Buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. Después de este precioso tiempo de alabanza, vamos a entrar, ¿no es cierto?, al tiempo de la palabra. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos y vamos a comenzar nuestra enseñanza, nuestro mensaje. Todo lo que hacemos adentro del servicio, ¿no es cierto?, es importante. Por ahí algunos dicen que el mensaje es más importante, por ahí otros dicen que la alabanza es más importante, otros dicen que el trabajo con los jóvenes es más importante que el trabajo con los niños. Bueno, todo es importante, ¿no es cierto?, en esta reunión y en todas las reuniones que nosotros hacemos todos los domingos. Así que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Tenemos aquí nuestro afiche que vamos a estar viendo aproximadamente por un año más o menos, transformando y renovando nuestro entendimiento. Creo que todos, ¿no es cierto?, necesitamos esto en nuestras vidas y este es el llamado que Dios le ha hecho a esta iglesia en esta temporada. Por allá otras iglesias el Señor les estará hablando, direccionándolas, llevándolas, ¿no es cierto?, por otro camino de enseñanza según la necesidad de cada iglesia, pero hemos creído y hemos escuchado al Señor que lo que Él quiere hacer con Iglesia Bíblica Cristiana es transformarla y también renovar nuestro entendimiento en Dios. Oremos y damos inicio, ¿no es cierto?, a este tiempo de enseñanza. Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu fidelidad en medio de nosotros, tu providencia nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha puesto de pie y estamos, Señor, aquí por tu favor, por tu gracia, por tu amor. Gracias por lo que has hecho, lo que harás y lo que estás haciendo, Señor, con tu iglesia. Espíritu Santo, ven a este lugar, guíanos, acompáñanos, tómanos de tu mano para que podamos caminar a través de los versículos, a través de esta enseñanza, mientras es entregada. Tú eres el excelente maestro, tú eres el excelente predicador, tú eres, Espíritu Santo, el profeta por excelencia, el apóstol por excelencia. Tú eres el que hace la obra en los corazones y confiamos en esa verdad. Amén. Espero que todos puedan tener su hoja de aplicación. Si no la tienen, pueden tomar una. Si no hay suficientes lápices, puede igual allí ir leyendo o llevarse esta hojita para su casa y en su tiempo devocional también puede estudiarla. Bien, vayamos desde el versículo 8 del capítulo 1 hasta el versículo 15. Romanos 1, desde el 8 hasta el 15. Allí usted tiene, ¿no es cierto?, el título, ¿no es cierto?, en su hoja de este mensaje y es Fortaleciendo la comunión en la iglesia. Versículo 8 dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dice que la fe de los judíos cristianos en Roma era muy conocida por todo el mundo, es decir, por todo el imperio romano. El motivo por el cual la fe de los judíos, cristianos judíos y no judíos allá en Roma, era muy conocida era porque el emperador Claudio había levantado un decreto, ¿no es cierto?, en ese tiempo para que todos los judíos saliesen de Roma. Todos los judíos tenían que irse de Roma. Todos los que eran considerados cristianos tenían que salir de Roma cerca del año 58, entre el año 55 al año 60 más o menos después de Cristo. Todos los judíos considerados cristianos o los no judíos cristianos tenían la obligación de dejar Roma por decreto de Claudio el emperador. Entonces eso provocó persecución, eso provocó dificultad, eso provocó trifulcas, ¿no es cierto?, entre los soldados romanos contra aquellos cristianos que se rebelaron en ese tiempo y ellos no se tiraron para atrás, algunos salieron, otros se quedaron. Entonces la fe de los que se quedaron allí fue conocida como wow, en Roma sí que hay fe, en Roma hay una comunidad cristiana que permanece, en Roma hay una comunidad cristiana que no obedeció lo que el emperador dijo.
lo que el emperador dijo. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 8 que la fe de los cristianos judíos, perdón, en Roma es conocida en todo el mundo. Versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Por qué Pablo oraba tanto por ellos? ¿Por qué Pablo oraba tanto por los de Roma? Bueno, por lo que dijo el versículo 8. Por lo que dijo el versículo 8. El versículo 8 dijo que la fe de ellos era conocida en todo el mundo, en toda la región, porque había persecución, porque ellos adoraban a otra persona que se llamaba Jesús, y ese Jesús era considerado un rey, y como era considerado un rey, era considerada una traición para el emperador o para el César, porque el César en el imperio romano era considerado un dios, era considerado un rey, era considerado la máxima autoridad de todo el imperio. Si venía alguien y decía: yo adoro a un rey que se llama Jesús, entonces era llamado a declarar: ¿cómo que tú tienes otro rey? Si yo soy el rey de Roma, yo soy el emperador, yo soy el César, y eran personas que tenían mucho poder. Entonces, como había una pequeña comunidad de cristianos que adoraban a un tal rey, a un tal Jesús, entonces dijo Claudio: que se me vayan para afuera. Váyanse para afuera, no los quiero acá, y si no se van voluntariamente o no, si no se van por las buenas, los saco por las malas. Eso es lo que sucedió en Roma, según lo que nos dice el versículo 8 y lo que nos dice el versículo 9, es la razón por la cual Pablo dice que él ora y ora y ora y ora por ellos. Dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin parar, sin cesar, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, aparte de ser el maestro por excelencia, apóstol por excelencia, era un hombre de oración, un hombre de intercesión que sí verdaderamente oraba por las iglesias a las cuales pastoreaba. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje a ustedes. Pablo nunca había ido a Roma. Pablo nunca había ido a visitar a la iglesia de Roma. Pablo escribe esta carta sin visitar Roma. A diferencia de todas las otras cartas que él escribió: Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios. Todas las cartas que Pablo escribe, él estuvo en ese lugar. A los Gálatas, primero estuvo donde los Gálatas, después él volvió a su lugar, supo que esa iglesia tenía problemas, escribe la carta y se las manda. Lo mismo con los Corintios, él estuvo allí, después de eso supo que esa iglesia tenía problemas, escribe una carta y se las manda. Él estuvo en Éfeso, después se fue, supo que esa iglesia tenía problemas, escribe una carta y se las manda. Lo mismo con Tito, con Filemón, con todos los libros que Pablo escribió. Fueron 13 libros en total, excepto Romanos. Romanos, Pablo nunca fue a Roma. Nunca. Sino que a él le llegaron las noticias de que esta iglesia estaba teniendo complejidades y le animan a Pablo: escríbeles una carta. Y Pablo dice: entonces, ¿cuál es el problema? Este es el problema de la iglesia de Roma. Muy bien, dice Pablo, entonces vamos a animarles. Probablemente quienes fueron los que le dieron la noticia a Pablo de la situación de la iglesia de Roma fue este precioso matrimonio, Priscila y Aquila. Vamos a estar hablando de ellos más adelante. Ellos, ¿no es cierto?, también acompañaron a Pablo en uno de sus viajes misioneros en el libro de Hechos. Entonces ellos fueron los que estaban allá, probablemente ellos fueron los que plantaron esa iglesia allá en Roma, y ellos fueron los que le llevaron las noticias a Pablo. El punto es que en el versículo 8, Pablo les dice: su fe, cristianos de Roma, es muy conocida por toda la persecución que están viviendo. Versículo 9, sepan que yo no dejo de orar por ustedes. Y en el versículo 10, Pablo dice: ojalá, estoy orando, confiando en Dios de que pronto pueda ir a verlos y los pueda conocer y ustedes me conozcan a mí. Versículo 11. Porque deseo verlos
para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados, a fin de que sean confirmados. Versículo 11. El deseo de Pablo de ir no es que él quiera mostrar un don, no es que Pablo quiera demostrarle a la gente que él tiene dones y habilidades como apóstol, como ministro de Cristo. Ese no es el punto. En el original, aquí cuando dice comunicarles un don espiritual, se refiere a exhortarles de manera espiritual. Quiero ir y animarles espiritualmente. Quiero ir y ayudarles a ponerse de pie. Quiero ayudar a orar. Quiero ayudar a discipular. Quiero ayudar a predicar. Quiero ayudar a tener consejería bíblica, ¿no es cierto?, con alguno de ustedes. Eso es lo que quiero ir a comunicarles. No es que Pablo quiera ir a decir, miren, yo tengo estos dones. No. Y lo que sea que Pablo vaya a ir a hacer a Roma es considerado como un don de Dios, como una gracia de Dios. A eso se refiere el versículo 11. Leamos el 12, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este es el versículo de nuestra aplicación. Este es el versículo que vamos a usar para cerrar nuestro mensaje, por lo tanto solo lo vamos a leer. No lo vamos a interpretar ni aplicar. Versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo ha sido estorbado. Versículo 13, Pablo ha sido estorbado. ¿Y quién es el que estorba? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, es el que estorba. Y este versículo 13 nos dice a nosotros, nos dice que el enemigo trabaja para impedir nuestro crecimiento. Hay un enemigo que es real y verdadero, que de hecho está escuchando lo que estamos diciendo y enseñando en este momento, y es Satanás, el diablo, el acusador, el padre de las mentiras, el manipulador, llámese como sea, Lucifer. Ese es el que había estorbado a Pablo ir a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía que lo que Pablo iba a ir a hacer a Roma iba a tener un tremendo impacto. Entonces, hay una persona que se llama Satanás, el diablo, que es el que impide que tú crezcas, es el que impide que tú avances, es el que impide que tú no sanes, es el que impide que tú no restaures, es el que impide que mantengas las cosas así, sin participar a los demás en tu vida, sin dejarte pastorear, sin dejarte animar, sin dejarte aconsejar. Es Satanás, el diablo, quien impide. Es Satanás, el diablo, quien estorba. Y lo más importante para que tú entiendas de esto es de que si adentro, ¿no es cierto?, de un lugar, de un ministerio, de una base misionera, de una iglesia, el enemigo no puede usar más recursos para poder estorbar, va a empezar a usar a la misma gente que te rodea para estorbarte. Va a empezar a usar a los mismos que están adentro de esa ecuación, llámese iglesia, llámese ministerio, llámese hogar, llámese lo que sea. Satanás, el diablo, va a usar y estorbar e impedir entre nosotros mismos. Porque ese es su trabajo, esa es su naturaleza. Eso es lo que él hace, a eso se dedica. Y no hay forma que esta realidad cambie. Entonces, en el versículo 13, Pablo está diciendo de que ha sido estorbado. Pero cuando Pablo menciona aquí que ha sido estorbado, se refiere a Satanás, el diablo. Es él que ha impedido una y otra vez que él vaya a Roma y edifique esta iglesia. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, yo soy deudor, dice Pablo. Bueno, Pablo hace referencia a toda persona, ¿no es cierto?, que no sea judía cuando se refiere a griegos. Y esto es parte del contexto de Romanos. La iglesia de Romanos estaba compuesta por una tremenda comunidad de judíos que habían reconocido al Mesías. Si ustedes ven en los evangelios, muchos judíos rechazaron al Mesías como el Salvador, pero hubieron muchos que también lo aceptaron. Ese es el ejemplo de los 12 discípulos, por ejemplo. Los 12 discípulos eran judíos, y aceptaron al Mesías. Ahí tenemos a Nicodemo, ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Jairo, ahí tenemos a este que se subió al árbol,
Zaqueo, gracias. Todos ellos eran judíos y aceptaron al maestro. La mujer del perfume, muchos aceptaron al Mesías. Pero también fueron muchos y en mayoría los que lo rechazaron, como los fariseos y muchos otros más. Entonces, esta iglesia de Roma estaba compuesta por judíos que habían venido a los pies de Jesús, que habían creído en el Mesías, pero tenían un problema, y el problema de ellos era que vivían todavía bajo la orden y bajo la ley. Entonces, también adentro de esta iglesia estaban los no judíos, los griegos, los romanos, los bárbaros, los ya fuera esclavos, sea de lo que sea, en base al contexto de ese tiempo, pero no siendo judíos, a ellos se les llama gentiles. Un gentil es una persona que no es judío. En este caso, todos nosotros que estamos aquí somos gentiles. Somos considerados gentiles. No, generalmente no nos solemos llamar así porque es como muy cliché, pero en realidad todo el que no es judío es gentil. Entonces, la iglesia de Roma estaba compuesta por dos disciplinas. Una tremenda comunidad de judíos celosos y una tremenda comunidad de no judíos que ambos creían en Cristo, pero tenían problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque el judío le decía al gentil: los profetas son judíos. Abraham fue nuestro padre. Yo, siendo judío, soy escogido, la nación santa escogida por Dios. Cristo vino de nuestro pueblo judío, entonces el evangelio, los profetas, todo es de nosotros los judíos. Y ustedes, que no son judíos, no tienen nada que ver en esto. Bueno, entonces venían los gentiles y le decían: bien, te aplaudo, muy bien, gracias por tu discurso, pero no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque ustedes rechazaron al Mesías, se les presentó en su propia cara, lo crucificaron. Entonces, como lo crucificaron, el evangelio dejó de ser para los judíos y pasó a ser también para nosotros. Y ese era el problema, ese era el conflicto que había entre judíos y gentiles. Por eso Pablo en el versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor. Y de hecho, más adelante, cuando Pablo dice que el evangelio es para salvación, y después dice primero a judíos, y después dice primero a judíos, a griegos y para todo el que crea. Entonces allí Pablo, ese va a ser nuestro próximo mensaje, allí Pablo va a decir en esos versículos, en el 16 y el 17, de que el evangelio y que Cristo es para todo el que lo crea, el que lo reciba. Da lo mismo si es judío, da lo mismo si es no judío, si es romano, si es estadounidense, europeo, color, raza, no importa. Cristo es para todo aquel que lo reciba. Entonces, versículo 14, Pablo dice: yo me les debo a ustedes, es decir, la deuda que yo tengo hacia ustedes es de ministrarles, de discipularles, de enseñarles. Por eso Pablo dice: soy deudor. Y por eso estoy escribiéndoles esta carta, porque todavía no he ido a Roma, pero iré. Y de hecho fue a quedar preso, pero fue. Versículo 15. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Acaso Pablo no está anunciando el evangelio en esta carta para que diga que va a ir y le va a anunciar el evangelio? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está anunciando o no está anunciando el evangelio? Obvio que sí. Pero Pablo quiere ir en persona, cara a cara, y mencionarles esto. Hemos terminado nuestros versículos. Ahora leamos otra vez el versículo 12 y vamos a hacer uso, ¿no es cierto?, de nuestra hoja de aplicación. El versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Cuál es la hermenéutica de este mensaje? ¿Cuál es la teología? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la riqueza que este mensaje nos deja? Está en el versículo 12. Pablo desea ir para allá para confortar mutuamente, porque había una tremenda división en esa iglesia. Y Pablo dice: no quiero que haya eso. Quiero que sea una iglesia donde haya lo siguiente que vamos a ver ahora.
Pablo estaba sabedor de que tenían muchos obstáculos en esa iglesia para estar unidos. Tenían muchos obstáculos para entrar en acuerdos. Los judíos se estaban mordiendo y agarrando a combos con los gentiles y ese era el problema. Perdón, malo de la garganta. Y ese es el problema. Peleando, discutiendo, argumentando, divididos. Y por eso Pablo dice, quiero ir para que mutuamente seamos confortados. Gracias, Joselo. Quiero ir para que mutuamente nos confortemos, nos animemos. Entonces Pablo está deseando aquí una iglesia, una congregación unida, fortalecida en comunión, fortalecida en siendo confortada en la misma fe, en el mismo espíritu, en la misma unidad. Y esa es la visión, la cosmovisión, la perspectiva, la realidad, la esperanza de Pablo, la mentalidad de él, de una congregación, de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Los judíos estaban teniendo obstáculos para congregarse, los gentiles tenían problemas para congregarse y no estaban haciendo o viviendo en unidad allá en Roma. Y para eso vamos a responder nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos o prejuicios que le impiden congregarse de manera constante? Mencione dos. Agarre su hojita de aplicación y mencione dos obstáculos o dos prejuicios o dos impedimentos que mayormente o con mayor frecuencia le impiden a usted congregarse. Usted a lo mejor puede decir, a mí ninguno. Bueno, gloria a Dios por usted. Pero hay otros que a lo mejor sí tienen algunos obstáculos que les impiden congregarse genuinamente. ¿Saben? Es importante que ustedes y yo y todos los que estamos acá tengamos esta misma cosmovisión que en una congregación, que en una iglesia debe de haber este espíritu de comunión, de ser confortados, de ser animados en la misma fe, en el mismo espíritu, en el mismo corazón, en el mismo sentir todos. Y una iglesia que se mantenga de esa manera es imparable. Ese era el deseo de Pablo. Este es mi deseo, dice Pablo, ir a Roma para que ustedes puedan ser confortados mutuamente y tengamos todos la común fe, una común fe. Una vez que usted ha puesto dos, ¿no es cierto?, motivos o razones por los cuales a veces le impiden congregarse de manera constante o regular, vamos a la segunda pregunta que dice, ¿sabía usted que no existe la iglesia perfecta? Y que de hecho la iglesia está compuesta por gente imperfecta. ¿Qué necesita de la gracia de Dios? Amigo, usted tiene que saber esto. Ni yo que estoy acá, ni los líderes que están acá, ni todas las iglesias que existen a nivel mundial, ni la iglesia de John Piper, ni la iglesia de John MacArthur, ni la iglesia de Justin Peters, ni la iglesia de la denominación de la Viña, la denominación bautista, pentecostal, reformada, calvinista, luterana. Ninguna iglesia es perfecta. Ningún pastor, ningún líder, ningún evangelista, ningún apóstol, ningún maestro, nadie es perfecto. Y es importante que usted sepa que en algún momento, quizás como líderes, vamos a fallar. Yo estaría siendo aquí mentiroso si yo le diría lo contrario. Todos fallamos, todos tenemos esta condición humana y caída que somos imperfectos desde que nosotros, ¿no es cierto?, fuimos expulsados del jardín del Edén, caímos en esta condición de ser imperfectos. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos con respecto a qué busca la gente de una iglesia. Muchos dijeron estacionamiento. No hay estacionamiento, de hecho no hay tampoco allá afuera, si usted va está lleno. Otros dijeron que hubiese cuidado de niños. Otros dijeron de que hubiese comida en la iglesia.
porque después de que terminaba el servicio todos quedaban con hambre y llegaban a la casa y no tenían para cocinar y comían tanto, entonces que hubiera comida en la iglesia. Otros dijeron de que hubiese más amor en la iglesia. Y te puedo dar un nombre, son como 25 características. Algunas son muy chistosas, otras son muy interesantes. Y así, estacionamiento, cuidado de niños, comida, amor. Pero nadie dijo una iglesia bíblica. ¿Qué buscas tú en una iglesia? Que no sea muy largo el culto, dijeron otra también, me acabo de acordar. La voy a mandar por el WhatsApp. Se la voy a mandar al WhatsApp para que vean que no estoy inventando. Les voy a mandar la lista de esa encuesta que se hizo. Pero amigos, nadie dijo, yo busco simplemente una iglesia bíblica, una iglesia que se parezca a la iglesia de los primeros 5 capítulos del libro de Hechos. Y eso es lo que tú tienes que buscar en una iglesia. Eso es lo que tú tienes que buscar en una congregación, una iglesia que sea bíblica. Imperfecta, sí, imperfecta, pero que se parezca a las Escrituras, que se parezca a la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia temprana. Y para terminar, Felipe, si nos puedes poner aquí el PowerPoint, yo quiero mostrar 10 razones, 10 motivos por los cuales tú y yo debemos de congregarnos para fortalecer nuestra relación con nuestra iglesia local. Ya vamos a tener aquí nuestra lista y en la última pregunta hay 10 puntos que es lo que vamos a estar viendo, que según lo que yo he podido destacar y estudiar de las 13 cartas que Pablo escribió, esto es lo que Pablo inculcaba, ponía, ¿no es cierto?, en cada iglesia. Es lo que Pablo animaba que hubiese en cada iglesia. Es lo que Pablo animaba a esos ancianos, a esos líderes que hubiese. Entonces, 10 razones por las cuales es importante congregarse basados en el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice Pablo. Todos debemos de estar en esta comunión. Todos debemos de estar fortalecidos en esta fe. No, una por una, vamos a ir una por una. Si puedes ir poner la primera. Bueno, la primera razón es porque somos el cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Esa es la razón por la cual tenemos que congregarnos. Esa es la razón por la cual tenemos que estar unidos. Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo y todos hacemos parte de este cuerpo. Todos somos parte de este cuerpo. Esto se nos enseña, ¿no es cierto?, en los libros de Corintios, que somos el cuerpo de Cristo. Segunda razón. Usted vaya anotándolas acá en la hoja de aplicación. En una iglesia debemos encontrar conforte y apoyo. Conforte y apoyo. La iglesia debe de ser ese lugar donde tú te acercas y encuentres apoyo. Apoyo entre las demás personas, apoyo entre tus relacionamientos adentro de la iglesia, ser confortado por todo lo que se haga en la iglesia, no solo por el mensaje, no solo por la predicación, pero por todo lo que se hace a través de las letras de las canciones, a través de que tus hijos también sean discipulados, de que los jóvenes sean discipulados, a través, ¿no es cierto?, de todo lo que se hace, y no solo un día domingo, sino también el resto de la semana, el resto del tiempo, porque esto es una carrera constante. Entonces, Pablo desea de que en la iglesia de Roma, entre judíos y gentiles, todo el que es parte de esa iglesia encuentre conforte, encuentre apoyo. Y que todos sepan de que son el cuerpo de Cristo, no importa si son judíos o son gentiles. Tercer punto. Entendimiento y conocimiento de Dios y de su palabra. Esto es un tercer motivo, una tercera razón por la cual yo debo de congregarme, porque yo debo de encontrar entendimiento de quién es Dios, entendimiento de su palabra, entendimiento de la realidad espiritual, entendimiento de mi condición humana, entendimiento de las cosas espirituales. Y conocimiento, no conocimiento vano, no conocimiento que envanece, conocimiento que es, como dice Pablo, vanas palabrerías, pero conocimiento de Dios. Conocer a Dios, conocer su carácter, sus atributos, su naturaleza, quién es Dios.
y conocimiento de su palabra. Este es el tercer motivo y la tercera razón de lo que tú debes de encontrar en una iglesia. Cuarto punto, son 10. Transformación personal y crecimiento espiritual. Esto, entre paréntesis, es conversión. Una razón bíblica por la cual yo debo de congregarme es para ser transformado de manera personal, para yo poder crecer de manera espiritual. Si yo no crezco, si yo no soy transformado en una iglesia, algo se está haciendo mal en esa iglesia, algo está sucediendo. Oh, Salvador, tú estás criticando a las otras iglesias. No, no estoy criticando a las otras iglesias. Estoy diciendo que si en una iglesia no experimentas transformación, no experimentas crecimiento espiritual, algo está sucediendo y algo tiene que cambiar. 5. Una oportunidad para ayudar a otros. Esto es algo que se debe de encontrar. Esta es una razón para congregarse. Es una razón para fortalecer tu relación con las personas, con tu iglesia. Una oportunidad para ayudar a otros. Siempre en una congregación hay necesidad, siempre hay personas en necesidad, siempre hay necesidades de escuchar, necesidades de a lo mejor un consejo, de una consejería, de orar unos por otros, necesidades financieras, necesidades físicas, necesidades espirituales. Siempre hay en medio de nosotros. Personalmente tengo una relación personal con cada una de las familias que están aquí, de todos, y hay necesidades. Pero no vengas a la iglesia solo a ser ayudado. Ayuda a otros. Conoce a las personas. Y aprovecho a hacer un paréntesis que la escuela, el equipo misionero que está llegando mañana para estar 2 semanas con nosotros, va a estar compartiendo este taller de relaciones interpersonales esta semana, y hago la invitación para que igual puedan participar. Va a ser muy bueno si tú consideras que hay áreas en tu vida que necesitas mejorar para saber relacionarte mejor con las demás personas de una manera sana, bíblica y en Dios. Una razón para congregarse y algo que debe de encontrarse en una iglesia es una oportunidad para ayudar a los demás. 6. Felipe, 6. Recibir ánimo y consuelo. Dios sabe cómo tú has venido a la iglesia, Dios sabe cómo está tu corazón, Dios sabe, el Espíritu Santo conoce tu lucha, tu aflicción, tu enfermedad, tu situación familiar, tu situación económica, tu situación espiritual personal. Entonces, mi oración y mi deseo es que tú puedas recibir ánimo, que tú puedas recibir consuelo. Esa es una razón para que tú te congregues y encuentres esto adentro de una iglesia. 7. Encontrar respuestas. Hay respuestas, amigos, que solo están en Dios. Nada más. Nada más. Y todos necesitamos respuestas. De hecho, yo necesito respuestas también. Tengo muchas preguntas que le hago al Señor. Y con el tiempo me las responde, otras inmediatamente. Pero todos nos congregamos, nos acercamos, nos unimos, porque también necesitamos respuestas. Y en la iglesia hay respuestas. Próxima. Cultivar nuevos relacionamientos y fortalecer la comunión. Casi que es como el título del mensaje. Recuerden, estamos en nuestra hoja de aplicación 10 razones para congregarse y fortalecer tu relación con la iglesia, fundamentado en Romanos 1:12. Esto es para ser mutuamente confortados, dice Pablo, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Por eso deseo ir a verlos a Roma. Por eso quiero ir a visitarlos a Roma. Por eso quiero ir allá. Pero lastimosamente estoy siendo estorbado. Pero voy a ir, dice Pablo, voy a ir. Porque quiero una iglesia que ame al herido, una iglesia que camine con el necesitado, una iglesia que refleje a Cristo, dice Pablo. Próxima. Para no estar solos. Amigos, la fe no se vive solo. La cristiandad no se vive sola. Yo soy cristiano, ya, pero no me relaciono con la gente, yo no me meto con la gente, yo no estoy ni ahí. No. Mentira. Malo. Está mal. No se vive así la fe. No, yo vivo mi fe, yo vivo mis propias luchas, malo. No puedes decir que amas a Dios,
que eres un discípulo de Jesús, que tienes una relación personal con Cristo, pero vives tu fe solo, sola. No, yo, mi familia aquí, tranquilo. Tú necesitas amistades, relacionamientos, necesitas la comunión de la iglesia o del ministerio en el que estés. Creo que hay una más. Ser una familia en Dios. Ser una familia en Dios. Como dice Gálatas, la familia de la fe. Estas son las 10 razones y los 10 motivos que hay en el corazón de Pablo. Esto es lo que Pablo quiere ver en la iglesia de Roma. Y esto es lo que Dios quiere ver también en esta iglesia. Si tú fuiste o vas a una iglesia donde no hay esto, algo no está bien. Algo no está bien. Algo no se está haciendo bien. Y la primera condición, la primera respuesta a comprender estos 10 puntos es de que somos imperfectos. Levantemos nuestras manos, no es que la tienen que levantar ahora, pero delante de Dios tú levantas las manos y dices, Señor, soy imperfecto, necesito de tu gracia, necesito de tu gracia. Y eso es lo que esta iglesia es, una iglesia totalmente imperfecta, que necesita de la gracia de Dios, necesita del favor de Dios. Es que qué mentira más grande decir que una iglesia es perfecta. Cuando yo, con esto termino, hice mi tesis de mi licenciatura en teología, hice una encuesta a casi todas las iglesias de Pichilemu, casi, no todas, pero una gran mayoría. Y esas eran mis preguntas. Y muchos pastores no les gustó. Cuando yo preguntaba que por qué no se estudiaba la Biblia, que por qué no tenían estudios bíblicos, que por qué, hice preguntas bien, porque el título de mi tesis era combatiendo la pobreza bíblica en la iglesia local de Pichilemu. Entonces, conocí a profundidad la realidad de muchas iglesias acá. Y sé lo que estoy diciendo, sé lo que estoy hablando. Y conozco mucha gente en este pueblo que no quiere nada con la iglesia. Nada. Absolutamente nada. No quieren absolutamente, no solo con la iglesia, sino con las personas, con los pastores, con los líderes. Quizás sea un terreno un poco complicado el que estoy, no siento, tratando, pero es lo que yo experimenté mientras encuestaba, mientras entrevistaba, mientras hacía, ¿no es cierto?, el desarrollo de mi tesis. Y créanme que estamos conscientes de esto. Entonces, 10 razones que encontramos en la Biblia para poder ser transformados, renovados en nuestro entendimiento con Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado, nos has hablado. Queremos pedirte, Señor, que continúes acompañando a tu iglesia por el camino de la verdad. Continúa, Señor, acompañando a tus hijos, a tu pueblo, por el camino de la justicia, por el camino del amor, por el camino, Señor, del Espíritu. Reconocemos que somos imperfectos delante de ti, de que fallamos, de que somos pecadores y por eso estamos aquí. Porque el reino de los cielos es para los pobres de espíritu y esos pobres de espíritu somos nosotros. Porque nosotros hemos venido a ti. El que está fuera de Cristo dice, yo no necesito a Dios, yo no quiero nada con Dios, a mí Dios no me ayuda. Entonces el reino no es para ellos. Y tú dijiste en tu palabra que tú viniste a llamar a pecadores y no a justos. Y si nosotros aquí fuésemos perfectos, entonces el reino de Dios, entonces el evangelio no es para nosotros. Pero tú llamaste a aquellos que son pecadores y los reconocemos. No es que estemos en pecado, pero somos y reconocemos nuestra condición pecaminosa y necesitamos, Señor, de tu gracia. Y oramos por estos 10 motivos, estas 10 razones que estén, Señor, quizás a lo mejor no las 10, pero en mayoría que estén en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.